Bienvenidos nuevamente a Confederación Iberoamericana de Nuestro Señor, en su 82ª transmisión por Facebook y YouTube. En esta ocasión les traemos al personaje de San Pío X, el cual será explicado por nuestra camarada Mirna Cuaya. Adelante, camarada. Sobre la vida de un gran personaje para la Iglesia Católica. Un personaje que luchó en su momento contra grandes obstáculos que al parecer el día de hoy están volviendo a querer entrar en la Iglesia para poder dispersarla o debilitar nuestra fe. Vamos a comenzar esta pequeña presentación con la frase: la Eucaristía es la llave que abre las puertas del cielo. Me imagino que algunos de nosotros, al escuchar lo que es la palabra Eucaristía, pues tenemos ya por entendido de quién vamos a platicar. Giuseppe Sarto nace el 2 de junio de 1833 en Riz, Italia. Es el segundo hijo de 6. Su padre de oficio cartero y su madre costurera. Sin embargo, él nace en una familia muy católica. A Sarto desde muy pequeño tuvo ese llamado para seguir las cosas de Dios. Cuentan que cuando él estaba más pequeño y tenía que ir a la escuela, él tenía que caminar distancias muy grandes. Sin embargo, para él no fue nunca un problema. Y viendo lógicamente las carencias que en ese momento su familia tenía, pues él se iba caminando. Pero aquí el detalle más importante es que él, al ver la necesidad que pasaban sus padres y para poder ayudar a los demás, hablo de sus hermanos, de su familia como tal, pues él se desprendía del calzado y caminaba esas grandes distancias hasta que llegaba a la escuela. Entonces él volvía a colocarse el calzado. Entonces, eso, eso demostraba que él desde pequeño tenía una gran bondad, además de que era tan consciente de realmente lo que en ese momento su familia necesitaba y lo que él tenía que hacer para poder ayudar. Tiene un gran sentido de verdad también de humildad, porque vamos a suponer que nosotros hoy en día a veces creemos que esas cosas son como muy vanas, ¿no? Pero para él en ese momento era necesario y era lo primordial que tenía que hacer, era lo mínimo con lo que podía ayudar. El 10 de noviembre de 1884, el Papa León XIII lo nombra obispo de Mantua y 10 días después es consagrado por el cardenal Parocchi como vicario general de Roma. En 1891, el Papa León XIII lo nombró asistente del trono pontífice. Tenemos que aclarar que obviamente cuando Giuseppe Sarto es nombrado papa y comienza tal cual al servicio de Cristo, al servicio de Dios, al servicio de la iglesia, él va a ser odiado por algunas personas, puesto que él tenía unos ideales bastante claros y sabía cuáles eran los problemas que se enfrentaba en ese momento la iglesia católica. Entonces, él tenía que actuar y tener que ser totalmente estricto con lo que él creía y con lo que él quería en ese momento para la iglesia. Entonces, él tenía muy claras sus metas y él no iba a flaquear en ningún momento. Fue coronado Papa Pío X el 9 de agosto de 1903 en la Basílica de San Pedro por el cardenal Luigi Macci. Una de las frases por las que se conoce su periodo de papa es que llamó al pueblo de Dios
a renovarlo todo en Cristo. Es decir, tenía muy claro de que para que todo estuviera bien y todo marchase como es y es correcto, tenemos que renovarlo en Cristo. Eso es lo primero. Pío X gobernó la Iglesia Católica con mano muy firme, porque él sabía lo que estaba en ese momento y qué era lo que necesitaba, ser así, firme. Debido a que enfrentaba un laicismo muy fuerte en todo el mundo y numerosas tendencias modernistas en los campos de estudios bíblicos y la teología, lo que les mencionaba hace un momento. Hoy, en la actualidad, estamos sufriendo de muchísimas tendencias modernistas que están entrando en la Iglesia Católica y que de alguna manera nosotros no somos capaces de rechazarlas, porque tal cual como le hizo el Papa Pío X, fue firme en el momento de decir no a ese tipo de tendencias modernistas. A Papa Pío X se le conoce también como el Papa de la Eucaristía, puesto que él permitió la comunión diaria y la participación de los enfermos, porque justo cuando él entró ya en su periodo de papado, las personas no comulgaban diariamente o de manera no muy regular, puesto que para ellos era como hasta raro el hacerlo de manera continua, si no era como bien visto. Sin embargo, el Papa Pío X lo hace de esa manera y permite que todo el mundo comulgue de manera diaria. Y también hace partícipes a los enfermos, ¿sí? Les facilitaba lógicamente la comunión, puesto que él hacía bastante énfasis en que la Eucaristía es el alimento para el alma. De ahí, posteriormente, hace el Quam Singulari, que se refiere a lo que es la primera comunión, ¿sí? Hace y recorta la edad de los niños, porque él hace bastante hincapié en que ellos no deberían de tardar tanto tiempo en tener la comunión con Cristo. Anterior a eso, él se enfoca en conservar la pureza de la fe. Es decir, empieza a rechazar y condena proposiciones modernistas, puesto que él considera que este tipo de corrientes modernistas no son más que un puñado de herejías del mal, que, como ya lo dije en un principio, van a destruir o van a quitarle esa pureza de la fe, ¿sí? Papa Pío X decía que todas, todas las, la misa es muy santa, las oraciones son santas. Cualquier devoción que se encuentre dentro de la iglesia son bellas y santas. Pero él decía que la devoción más grande es la devoción al Santísimo, puesto que esto es sublime. A mí me gustó muchísimo cómo él expresa este amor y esta claridad que tiene acerca de la Eucaristía, porque así como lo decía en la primera frase, es el camino al cielo. Y qué bonito es que en este momento nosotros podemos comulgar, podemos estar en gracia con Dios, podemos también ser parte de esa pureza de la fe. Creo que cuando en nuestras oraciones tan simples como un Padre Nuestro, el Ave María, y me refiero a decir tan simples, en el momento que pueden sufrir alguna modificación, una palabra agregada o una frase agregada más, eso de cierta manera quita la pureza de nuestra fe. Y a lo mejor algunos de nosotros lo padecemos o no conocemos las originales realmente. Pero qué bonito que nosotros lo pudiéramos hacer
conocer y obviamente manejarlas de manera correcta. También en ese momento, Papa Pío X hace mayor hincapié en que se mantengan los cantos y obviamente el latín, puesto que él considera que el latín es la lengua de la religión, lógicamente. Él habla los cantos gregorianos en específico, debe de ser en todas las iglesias, lógicamente, y tal cual. Él dice muy claro que la iglesia se renueva constantemente, pero no corrompiendo con la tradición. Eso es muy importante. Por eso repito, si la iglesia se va tal vez transformando, pero no va a quitarle la pureza de la fe, mucho menos en la tradición. El, el Papa Pío, además de llamar para conservar la pureza de nuestra fe, comulgar, también actualiza y completa el Código de Derecho Canónico. En este, lo que hace mayor hincapié es que pide que no haya en ninguna elección al papado con algún grupo no religioso, ¿sí? Él obviamente se da cuenta que hay personas que gustan o quieren llegar a ese puesto al papado, pero solamente por ambición de poder, no realmente porque su corazón lo desea o porque quieran servir a Dios, servir a Cristo, guiar a su iglesia. Solamente quieren poder. Hay otra cosa muy importante y muy bonita que me llamó la atención fue acerca del celo pastoral que él tenía, ¿sí? Él cuando llegó al papado comenzó a ordenar muchísimas cosas que veía incorrectas. Dicen que comenzó también a excomulgar a las personas, porque no realizaban lo que tiene que ser. Por eso mencionaba al principio que fue un papa que en cierto momento fue odiado por los demás, porque puso orden. Me encantó una frase que él dice que el sacerdote es el que forma decenas, centenas o miles de almas. Pero cuando un sacerdote está deformado o mal formado, ¿cómo es que puede formar a los fieles? Y una cosa bien clara que él también decía es que no le gusta la cantidad, sino la calidad. Por eso precisamente hubo muchísimos que tuvo que sacar. ¿Por qué? No podían estar ahí. Si no estaban bien formados, obviamente la fe que iban a transmitir o la forma que iban a hacer a los fieles no iba a ser la correcta. Ni siquiera tampoco iban a tener claro el por qué estaban ahí. Dice también, y él también comentaba que es mejor hacer el bien con pocos que hacer el mal. Él también tenía muy claro, como lo mencionan las Santas Escrituras, que Cristo no quiere gente tibia. Él decía lo mismo, que gente tibia no quería. Entonces, si tenían que estar ahí, era totalmente convencidos, realmente calientes, para que estén con Cristo, ¿sí? Y precisamente la última parte que coloqué la palabra que dice ambición. Papa Pío X dice que cuando él fue nombrado, él ni siquiera tenía la idea de que fuese a pasar, ¿no? A ser seleccionado. Él compró sus boletos, obviamente el viaje redondo. Sin embargo, ya no ocupó el regreso, porque fue nombrado en ese momento. Él nunca lo esperó. Sin embargo, lo aceptó, lógicamente, pues porque él estaba para eso, para servir a Dios. Y no había otro camino para él. Prácticamente ese era su destino. Él lo aceptó, él lo sabía. Y como todos sabemos, en algunos momentos Cristo nos llama. Sin embargo, lo que nos hace falta es la disposición. A veces esos pequeños sacrificios que tenemos que hacer, esos sacrificios que a veces decimos, no, ¿saben qué? Es que mejor no. Para el Papa Pío X no hubo ningún imposible. Les repito, él mostró bastante
ese amor que tenía la iglesia, ese amor que tenía Cristo, a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, porque Él hizo todo, dio todo para mejorar su iglesia. Lamentablemente, él fallece el 20 de agosto de 1914. Y entonces se dice que el papá falleció de tristeza, porque 2 meses antes había comenzado la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, perdón. Entonces, es lo que él no quería. Él pedía que parar ese tipo de situaciones. Sin embargo, sabemos que no fue así. Es lamentable saber que él murió realmente a temprana edad, porque se comentaba bastante que él siempre ayudó a todas las personas. Hubo un terremoto y él llevó a toda la gente que necesitaba un lugar donde estar, lo metió ahí cerca de una capilla cerca de la Basílica de San Pedro y los tuvo ahí. Se menciona igualmente que la ropa que él usaba no era tan ostentosa, sino era bastante humilde para ser un papa en ese momento, ¿no? No todos sabemos, bueno, pues tienen que ser en algún momento tal vez hasta ostentosas, pero él no ocupaba así. Entonces, él siempre fue una muestra de bondad, de humildad, de ayuda, ¿sí? Y también, lo más importante, de una lucha continua por nuestros ideales. Si nosotros amamos a Cristo, vamos a estar dispuestos a hacer lo que sea. Como les comentaba al principio, en estos días, tristemente, el modernismo está entrando en la Iglesia Católica. Movimientos tan importantes como son a nivel nacional Cristo Rey, está permitiendo entrar situaciones que realmente apenan. Particularmente no las comparto y ojalá muchos de nosotros nos demos cuenta de lo que precisamente Papa Pío X padeció en ese momento, lo estamos padeciendo ahora. Pero lo vuelvo a repetir, sin embargo, creo que hoy en día estamos bastante fríos como para poder ayudar o poner, porque hoy creo que se ha ganado el campo en decir que tal vez lo nuevo, lo moderno es lo mejor, y nunca va a ser así. Lo vuelvo a repetir y por eso me encantó esa parte que decía Papa Pío de conservar la pureza de la fe. La iglesia, como lo dije, se transforma, pero no puede perder la tradición, no puede romper esa pureza. Dentro de todas estas hermosas acciones que tuvo Papa Pío X, hay una que me parece genial y ojalá podamos ir entendiendo todo lo que él nos decía, las frases que él, mejor dicho, los sentimientos que él trataba de compartirnos y transmitirnos esa preocupación que tenía. Y dice que el que conociendo el mal no lo combate es cómplice. Es decir, si nosotros no hacemos nada al respecto de estos modernismos entrando a la iglesia, nos volvemos cómplices de estos. Entonces no estamos ayudando en la obra de Dios. Debemos de tomar un poquito de coraje, tal vez que Papá Pío X tenía. Va a repetir, se ganó bastantes enemigos y así va a ser siempre cuando nosotros sabemos que vamos en el camino correcto, como él lo hizo. Va a haber personas que nos van a querer tirar por cualquier lugar, obstáculos que van a tener que enfrentarse todo el tiempo. No va a ser una vez, van a ser repetidas y repetidas veces, ¿sí? Entonces, creo que Papa Pío X es una prueba, una muestra muy grande del amor a Cristo, ¿sí? Y bueno, quisiera finalizar esta pequeña presentación diciendo una frase que él tenía. Lo voy a citar y dice así: si quieren que la paz reine en sus hogares y en su patria, recen todos los días el rosario con lo suyo.
Debemos de aferrarnos a la mano de Dios, a todas las herramientas que Él nos brindó. Y entonces todo va a marchar de muy buena manera. Esta sería mi pequeña presentación. Les agradezco muchísimo de su tiempo y espero que haya servido de algo esta pequeña información. Y de verdad yo invito a todas las personas, a todos a que nos demos cuenta de verdad que no podemos dejar que corrientes modernistas o como gusten llamarles quieran romper nuestra iglesia, romper lo que Cristo fundó. Que realmente comprendamos que personas como Giuseppe Sarto, Papa Pío X, son las que se requiere justamente en esos lugares para guiar a la iglesia. Y esperemos que así sea siempre y que llegue una persona que realmente nos ayude a seguir adelante. Y que Cristo siempre sea, como lo pidió Papa Pío X, en quien renovemos todo. Gracias. Muchas gracias, camarada, por la explicación del personaje. Y los invitamos a todos, les damos gracias por estar. Les invitamos a participar en este canal. En caso de que quieran hablar de algún personaje o quieran contribuir de alguna forma, están cordialmente invitados para esta lucha contra el maligno que avanza y que quiere arrebatar muchas almas. Que viva Cristo Rey.